Teolepto de Filadelfia. Teolepto el Grande, verdadera luminaria de Filadelfia, prosperó en sus ideas en tiempos de Andrónico Paleólogo, alrededor del año 1325. Primero se ejercitó en la vida anacoreta sobre el Santísimo Monte y posteriormente recibió la cátedra episcopal de Filadelfia. Es considerado maestro e iniciador de las bellísimas instrucciones de San Gregorio de Tesalónica. Fue él, de hecho, quien lo inició en la santa sobriedad y en la oración del intelecto, cuando éste era todavía un hombre de mundo, tal como se cuenta en la vida del mismo Gregorio, escrita por el patriarca Filoteo. El presente discurso es un óptimo ejemplo y una regla diligente de la meditación oculta en Cristo, y aparece unido aquí a otros capítulos que, mediante divinos conceptos y pureza de expresión, han sido compuestos con miras a su utilidad, a lo óptimo y a ser dignos de consideración para aquellos que se preparan en el recogimiento y la sabia enseñanza de las cosas divinas y la filosofía espiritual. Hasta allí la introducción de Nicodemo el Agiorita, recopilador de esta versión de Filocalía. Ahora lo que dice la editorial Lumen. Teolepto nació en Nicea en el año 1250. Era diácono casado y, habiendo abandonado a su esposa, se retiró a un monasterio, probablemente el de Athos, donde fue discípulo de Nicéforo el monje. Fue un asceta austero y, tal como su maestro, controvertido y enemigo de la política unionista de Miguel VIII, Paleólogo, favorable a los latinos. En 1285 llegó a convertirse en arzobispo metropolitano de Filadelfia. Fue un obispo activo, pero sobre todo un pastor y guía espiritual. Murió entre los años 1321 y 1326. De sus escritos conocidos, una treintena de argumentos ascéticos espirituales, ha sido publicado solo aquello que se presenta aquí, seguidamente, en la Filocalía. El escrito que sigue ha sido publicado en su mayor parte por J. Gilliard, Petite Philocalie, en las páginas 221-236, y por G. Vanucci, Filocalía, segundo tomo, en las páginas 74 a 94. Para la vida, las obras y la espiritualidad de Teolepto, el artículo referente a él recomendamos en J. Gilliard, Diccionario de Teología Católica, en las páginas 339 a 341. Ahora vamos a leer el discurso que expone la actividad oculta en Cristo y muestra brevemente el esfuerzo de la profesión monástica. Esto está en la página 493 del volumen tercero de Filocalía de Editorial Lumen. Discurso que expone la actividad oculta en Cristo y muestra brevemente el esfuerzo de la profesión monástica. La profesión monástica es un árbol tupido y fecundísimo, cuya raíz es el extrañamiento de todas las realidades corpóreas. Las ramas son el desapego del alma
y la falta de relación con las cosas de las que se ha huido. El fruto es la posesión de las virtudes, la caridad deificante y la alegría del corazón que no se separa nunca de ellas. Está dicho, de hecho, los frutos del Espíritu son caridad, alegría, paz, etc. La fuga del mundo provee el refugio en Cristo. Por mundo entiendo el apego a las cosas sensibles y el amor carnal. Aquel que se hace extraño a estas cosas en el conocimiento de la verdad se une a Cristo y conquista su amor, por lo cual, después de deshacerse de todos los bienes del mundo, ha comprado la perla más preciosa, que es el mismo Cristo. Te has revestido de Cristo mediante el bautismo de salvación. Te has limpiado de la suciedad espiritual mediante el lavado divino. Te has devuelto así el esplendor de la gracia espiritual y la nobleza de tu creación. Pero ¿qué ha sucedido? O más bien, ¿qué ha padecido el hombre como consecuencia de su desconsideración? Con el amor por el mundo ha transformado sus características divinas. Por la compasión hacia la carne ha arruinado la imagen. La niebla de los pensamientos pasionales ha oscurecido el espejo del alma a través del cual se manifiesta Cristo, el sol espiritual. Pero ahora tú, luego de haber inmovilizado el alma con el temor de Dios, has reconocido el oscurecimiento del desorden mundano. Has comprendido la disipación que se recoge en la mente seguidamente de los clamores. Has visto la vana distracción que sobreviene contra los hombres en una vida llena de turbaciones. Has sido herido por la flecha de Eros a causa de la hesiquía. Has buscado la paz de los pensamientos, puesto que has aprendido el dicho, busca la paz y persíguela. Has deseado el reposo que proviene de ella. Luego de que oíste, regresa, alma mía, a tu reposo. Ciertamente, por tales motivos, has pensado también en hacer revivir la nobleza que habías recibido por gracia en el bautismo, pero que habías rechazado por tu propia decisión al seguir las pasiones mundanas. Pero sin duda, por una buena decisión te has arrojado a la obra, acercándote a la escuela santa, vistiéndote con los hábitos preciosos de la penitencia, luego de haber profesado voluntariamente que permanecerías en el monasterio hasta la muerte. Esta es ya la segunda alianza que has firmado con Dios. La primera la hiciste entrando en la vida presente. La segunda, anhelando llegar al fin de ella. Entonces, fuiste conquistado por Cristo a causa de su piedad. Ahora has sido unido a Él por tu arrepentimiento. Allí encontraste gracia. Aquí has saldado tus deudas. Siendo todavía niño, no te diste cuenta de la dignidad que te había sido otorgada, aunque luego, al crecer, conociste la grandeza del obsequio que se te había hecho y pusiste un freno a tu boca. Ahora, viviendo en un sentir perfecto, reconoce la fuerza de la convención. Ve que, por haber violado también esta promesa, no seas arrojado como un tiesto hecho trizas hacia la tiniebla exterior,
donde hay llanto y rechinar de dientes, ya que fuera de la vía de la plenitud no hay otro camino que conduzca a la salvación. Escucha lo que te anuncia David. Has puesto al Altísimo como tu refugio, y si has elegido una vida atormentada según Cristo, no vendrá sobre ti el mal que te ha sobrevenido antes por tu conducta mundana. Si escoges hacer penitencia, no te seguirán el eros de las riquezas, el lujo, el honor, la belleza, la intemperancia de los sentidos. No permanecerán los transgresores delante de ti, las exaltaciones de la mente, la prisión del intelecto, la sucesión de pensamientos presumidos, ni ninguna otra desviación voluntaria o confusión, ni incurrirás en el amor por los padres, los hermanos, los parientes, los amigos, los compañeros, ni tendrán lugar cerca de ti el encuentro y la conversación inoportuna e inútil con ellos. Si amas la renuncia a todo esto, con el cuerpo y con el alma, no se aproximará a ella el flagelo del sufrimiento. La tristeza no herirá tu corazón ni oscurecerá tu rostro, ya que aquellos que se alejan del hábito del placer y han rechazado todo apego a las cosas mencionadas, desvían las flechas de la tristeza. De hecho, Cristo se presenta al alma que combate y le ofrece una alegría indecible para el corazón. Y ninguna dulzura o adversidad del mundo puede jamás cortar la alegría espiritual, puesto que las buenas meditaciones y sus recuerdos saludables, las reflexiones divinas y las palabras de sabiduría que están al servicio de quien combate, lo protegen en todos los caminos de sus obras según Dios. Por lo cual, él camina también sobre toda concupiscencia irracional y sobre la ira desconsiderada, como sobre la serpiente y el basilisco, y desprecia como león la cólera y como dragón el placer. Todo ello porque, alejándose de los hombres y de las cosas mencionadas, ha puesto todas sus esperanzas en Dios. Se enriquece con el conocimiento de Dios y siempre con el intelecto invoca a Dios y a su ayuda. Puesto que en mí, dice, ha esperado, lo liberaré, lo protegeré porque ha conocido mi nombre. Me llamará y lo acogeré. Y no solo lo salvaré de aquellos que lo afligen, sino que también lo glorificaré. ¿Ves los combates de aquellos que se ejercitan según Dios y los premios que reciben? Sé solícito desde ahora y para siempre, y pon en práctica tu vocación. Y como te has hecho monje en el cuerpo, arrojando también tus conceptos de las cosas, y has cambiado el hábito con que te vistes, hazte también extranjero y rechaza las conversaciones y a tu círculo, porque si no te alejas de las divagaciones externas, no podrás rebelarte contra los que te acechan desde dentro. Si no has vencido a los que te combaten abiertamente, no podrás hacerlo con los que lo hacen de manera invisible. Pero cuando hayas eliminado las distracciones de fuera y abandonado los pensamientos de dentro, entonces el intelecto se despertará en las obras y en las palabras del Espíritu. Y, al contrario de la costumbre con parientes y amigos, practicarás los modos de la virtud
y en vez de las vanas palabras que nacen de la conversación mundana, la meditación y la claridad de las palabras divinas que se mueven en la mente iluminarán el alma y le harán comprender. La liberación de los sentidos se vuelve cautiverio para el alma, mientras que el cautiverio de los sentidos otorga al alma la libertad. La puesta del sol produce la noche, y cuando Cristo se retira del alma, el oscurecimiento de las pasiones la aferra y las fieras espirituales la despedazan. Surge el sol sensible y las fieras se recogen en sus madrigueras. Y cuando surge Cristo en el firmamento de la mente que ora, toda la costumbre mundana se va, la amistad de la carne pasa y el intelecto se dedica a lo suyo, esto es, la meditación acerca de las cosas divinas hasta el anochecer, no limitando la actividad de la ley espiritual con intervalos de tiempo y cumpliéndola con medida, pero habiendo tomado como objetivo la vida presente, a fin de que no se cumpla el éxodo del alma del cuerpo. Esto el profeta lo aclara diciendo: como he amado tu ley, Señor, todo el día es mi meditación, y llama día al recorrido entero de la vida presente de cada uno. Por lo tanto, cesa la conversación con los de fuera y lucha contra los pensamientos de dentro, hasta que encuentres el lugar de la oración pura y la casa donde habita Cristo. Él te ilumina y te da dulzura con su conocimiento, y te prepara para que te alegres con las tribulaciones sostenidas por Él, y para que no te acerques a los placeres mundanos como al ajenjo. Los vientos suscitan las olas del mar, y si ellos no cesan, las olas no se aquietan, y el mar no se calma. Así, los espíritus de la maldad sublevan en el alma negligente el recuerdo de los padres, los hermanos, los parientes, los amigos, los banquetes, las fiestas, los teatros y todos los otros fantasmas del placer, y sugieren a la vista, a la lengua y al cuerpo que aprovechen la ocasión, de modo que se consuman vanamente en ese momento. Y luego, cuando se esté solo en la celda, uno se divida en los recuerdos de las cosas vistas y dichas. De tal modo, la vida del monje termina en las actividades mundanas que le imprimen sus recuerdos en la mente, como si fuesen huellas de los pies de un hombre que camina sobre la nieve. Si ofrecemos de comer a las fieras, ¿las mataremos? Y si meditamos acerca de las obras y de los pensamientos de la amistad y de las costumbres irracionales, ¿mortificaremos el sentir de la carne? ¿Cuándo viviremos la vida según Cristo que hemos profesado? La huella de los pies sobre la nieve se disuelve con el calor de los rayos del sol o se mezcla con el agua de lluvia. Los recuerdos vacíos en la mente, nacidos de una disposición y de acciones amantes del placer, se desvanecen al despuntar Cristo en el corazón, por la oración y la lluvia de lágrimas de compunción. Por lo tanto, el monje que no obra según la razón, ¿cuándo cancelará las predisposiciones que se encuentran en su mente?
La práctica de las virtudes se cumple en el cuerpo si abandonas las costumbres del mundo. Se imprimen recuerdos buenos y palabras divinas aman establecerse en el alma si con oraciones incesantes, cumplidas con ferviente compunción en la mente, cancelas el recuerdo de las acciones precedentes. De hecho, la iluminación del recuerdo de la fe en Dios y la contrición del corazón cortan como navaja los recuerdos malos. Imita la sabiduría de las abejas. Ellas, conociendo el arma de las avispas que vuelan en torno de ellas, permanecen dentro de la colmena y evitan el daño de sus acechadoras. Considera como avispas los encuentros mundanos y evitándolos con gran cuidado, permanece en el receso del monasterio. Cuídate de quien busca todavía entrar en la ciudadela más interna de tu alma, que es la casa de Cristo, en la cual se contemplan con seguridad la paz, la alegría y la calma. Estos son los dones de Cristo, sol espiritual, que los envía como rayos y los ofrece como compensación al alma que lo acoge con fe y amor por el bien. Por lo tanto, sentándote en la casa, recordado por Dios, elevando el intelecto por encima de todas las cosas, postrado frente a Él en silencio, vierte delante de Él todo tu corazón y adhiérete a Él con amor, puesto que el recuerdo de Dios es contemplación de Dios, quien atrae hacia sí la mirada y el deseo del intelecto y lo rodea con los rayos de su luz. El intelecto, por su parte, dirigiéndose a Dios a partir de la cesación de todos los pensamientos que generan las imágenes de los seres, contempla en ausencia de formas. Aun cuando, en la suma ignorancia por la inaccesibilidad de la gloria, ello hace resplandecer la propia vista, y más aún, no conociendo por la inaferrabilidad de lo que se ve, conoce por la verdad de aquel que propiamente es y sólo posee el super ser. Nutriendo el propio Eros con la abundancia de la bondad que de allí surge, y dejando plenamente cierta la propia solicitud, ello es hecho digno de un reposo bienaventurado y sin fin. Estas son las pruebas del recuerdo diligente de Dios. La oración es un coloquio de la mente con el Señor. Ella pronuncia palabras de súplica con la completa atención del intelecto en Dios, ya que cuando la mente sugiere incesantemente el nombre del Señor y el intelecto está claramente atento a la invocación de su nombre, la luz del conocimiento divino da sombra a toda el alma como una nube luminosa. Por lo tanto, el recuerdo diligente de Dios lo siguen la caridad y la alegría. Está dicho, me acordé de Dios y me alegré. Y a la oración pura la siguen el conocimiento y la compunción. También está dicho, en el día en que te invoqué,
conocí que tú eres mi Dios. Y más, un espíritu contrito es el verdadero sacrificio a Dios. Puesto que cuando el intelecto y la mente están delante de Él con laboriosidad intensa y súplica ferviente, detrás de ellos llega también la compunción del alma. Y cuando el intelecto, la razón y el espíritu se postran a Dios, uno con la atención, otra con la invocación y el tercero con la compunción y el amor, todo el hombre interior cumple el servicio litúrgico a Él, pues amarás al Señor tu Dios con todo el corazón. Pero quiero que sepas también que, llevando la cuenta de lo que rezas, no prolongas de modo alguno la oración. Te fatigas sin ningún provecho y corres en vano, lo cual también sucede cuando salmodias con la boca, mientras el intelecto, llevado a otra parte, se divide entre las pasiones y las cosas, de modo tal que también la inteligencia de la salmodia se daña con ello. Esto sucede también en la mente, ya que a menudo, cuando ella hace fluir las palabras de la oración, el intelecto no las acompaña, no permanece fijo en Dios, con quien en la oración adviene el diálogo, y es desviado furtivamente hacia otros pensamientos. La mente dice por hábito las palabras, pero el intelecto se escurre fuera del conocimiento de Dios, por lo que también entonces el alma aparece incapaz de comprender y no está disponible, puesto que el intelecto se dispersa y se exalta con fantasías y objetos que lo embelezan o que él mismo busca deliberadamente. De hecho, cuando no hay un conocimiento orante y quien reza no está en presencia de aquel que desea consolar, ¿cómo podrá el alma recibir dulzura? ¿Cómo se alegrará el corazón que pretende orar pero no logra una oración verdadera? Se alegrará el corazón de quienes buscan al Señor. Pero busca al Señor quien con toda la mente y con ferviente disposición se postra delante de Él y rechaza todo pensamiento mundano por motivo del conocimiento y del amor de Dios, que le son dados como consecuencia de su oración incesante y pura. Pero yo, porque es lúcida en el intelecto la meditación del recuerdo divino y verdadera en la mente la dignidad de la oración pura, tengo el ojo del cuerpo y la lengua fijos en los íconos, puesto que aquello que la pupila es para el ojo y la pronunciación de la palabra para la lengua, tal es el recuerdo para el intelecto y la oración para la mente. De hecho, como el ojo, alcanzando el objeto visible que está delante de sí, a través del sentido de la vista, recibe por la experiencia visual el conocimiento de lo que se ve, sin emitir sonido alguno, así también el intelecto, uniéndose amorosamente a Dios, mediante el recuerdo, con la disposición de adhesión incesante y con el silencio de la más simple intelección, es irradiado por la iluminación divina, llevando la garantía del futuro esplendor. Y más aún, como la lengua, profiriendo unas palabras, manifiesta a quien escucha
la voluntad escondida del intelecto, así también la mente, pronunciando con frecuencia y fervor las palabras de pocas sílabas de la oración, revela la pregunta del alma a Dios, quien conoce todo. Y con la asiduidad de la oración, también la contrición perseverante del corazón abre las vísceras benévolas del misericordioso y recibe la salvación en abundancia. Está dicho: a un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Lo que se cumple para un rey en la tierra te guiará a la oración pura. Pues, cuando te acercas a un rey, te presentas con el cuerpo, lo imploras con la lengua, fijas tus ojos en él y así obtienes su benevolencia real. Todo eso también lo cumples, ya sea en la asamblea de fieles en la iglesia o en soledad en casa. Cuando te recoges en el Señor junto a tus hermanos, como te presentas con el cuerpo y le ofreces la salmodia con la lengua, así tienes también el intelecto atento a las palabras y a Dios, consciente de con quién está dialogando y se está encontrando. Porque cuando la mente se dedica a la oración con vigor y pureza, el corazón es hecho digno de una alegría que no puede ser arrebatada y de una paz indecible. Incluso estando sentado en casa, solitario, dedícate a la oración de la mente, con intelecto sobrio y espíritu contrito. Entonces, a través de la sobriedad, te dará sombra la contemplación. A través de la oración habitará en ti el conocimiento. A través de la compunción se instalará en ti la sabiduría, expulsando el placer irracional y haciendo habitar allí la caridad divina. Créeme, pues, te digo la verdad. Si en cada actividad tuya incluyes la oración, madre de los bienes, ella no se adormecerá hasta que no te haya indicado el salón de bodas, te haya introducido allí y te haya colmado de gloria y de alegría indecible, puesto que, quitando de tu camino todo obstáculo, ella compensa el sentido de la virtud y lo vuelve accesible a quien lo busca. Ve cuál es el modo de la oración mental, el coloquio con Dios que expulsa los pensamientos pasionales, la atención del intelecto en Él, que pone en fuga las consideraciones mundanas, la compunción del alma que hace huir con el miedo el amor por la carne. Y se ve que la oración de la repetición no calla el nombre divino, acuerdo y unión del intelecto, de la razón y del alma, ya que está dicho: donde haya 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Así la oración, reclamando a la división de las pasiones, las potencias del alma, y ligándolas entre sí y al alma misma tripartita, las une íntimamente al Dios único en 3 hipóstasis. De hecho, limpiada primeramente el alma de la suciedad del pecado con los métodos de las virtudes, la oración reproduce nuevamente en ella la belleza de los caracteres divinos a través de la ciencia santa que posee en sí misma y luego la presenta a Dios.
ella reconoce inmediatamente a su Creador, puesto que está dicho: el día en que te invoqué, conocí que tú eres mi Dios, y es conocida por Él, puesto que está dicho a su vez: el Señor conoce a aquellos que son suyos. Conoce por la pureza del a imagen, ya que cada imagen se refiere al original. Es conocida por la semejanza ligada a las virtudes, a través de las cuales tiene conocimiento de Dios y es conocida por Él. Quien necesita obtener el favor del Rey puede hacerlo de tres maneras: suplica con las palabras, se presenta en silencio o se arroja a los pies de aquel que puede ayudarlo. La oración pura, uniendo así intelecto, razón y espíritu, fija sin distracción con la razón el nombre, con el intelecto el Dios invocado, y con el espíritu manifiesta la compunción, la humildad y la caridad. Así conjura la Trinidad, que no posee principio, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el Dios uno. Como la variedad de comidas excita el deseo de comer más, así las diferentes formas de la virtud despiertan la actividad del intelecto. Por eso, recorriendo el camino de la mente, repite las palabras de la oración y dialoga con el Señor siempre, gritando sin cansarte, suplicando continuamente e imitando la insistencia de la viuda que importunaba al juez despiadado. Entonces caminarás en el Espíritu, no darás oído a los deseos de la carne, y no interrumpirás la continuidad de la oración con pensamientos mundanos, sino que serás llamado templo de Dios, alabando al Señor sin distracción. Rezando de este modo con la mente, pon tu ser hecho digno de pasar al recuerdo de Dios, de entrar en los rincones del intelecto, de ver lo invisible con las contemplaciones místicas y con efusiones de solo conocimiento y caridad, celebrando una solitaria liturgia, solo a Dios. Por lo tanto, cuando te veas debilitado en la oración, toma un libro y poniendo atención en lo que lees, acoge el conocimiento, no recorriendo con apuro las palabras, sino examinándolas con el pensamiento y teniendo por tesoro su significado. Luego, medita lo que has leído para que tu mente se endulce con la reflexión y las cosas leídas no se te olviden. Entonces se te encenderá el fervor de los pensamientos divinos, puesto que está dicho: en mi meditación se encenderá un fuego. De hecho, como el alimento masticado por los dientes da placer al gusto, así los dichos divinos, vistos nuevamente desde el alma, llenan y aquietan la mente. También está dicho: cuánto gustan a mi paladar tus palabras. Recita también de memoria las palabras del Evangelio y los dichos de los padres bienaventurados, y lee con atención acerca de sus vidas, para tener luego estas cosas que meditar en las noches y renovar tu mente, dilatada para la oración,
con la lectura y la meditación de las palabras divinas, y prepárala así para que esté más dispuesta a orar. Haz la salmodia con la boca, pero con la voz en silencio y la guía del intelecto, no soportando dejar sin consideración nada de lo que dices. Pero si alguna cosa huye de tu intelecto, retoma el verso cada vez que suceda, hasta que tengas el intelecto atento a seguir lo que dices, puesto que él es capaz, mientras salmodias con la boca, de recordar a Dios. Apréndelo a partir de la experiencia natural, pues, así como uno que habla con otro que ha encontrado le presta atención también con los ojos, así también el que salmodia con los labios puede fijar la vista en Dios a través del recuerdo. No dejes de lado la genuflexión, porque ella es imagen de la caída del pecado y es imagen de la confesión, mientras que ponerse de pie indica conversión y alude a la progresión de vida según la virtud. Que toda genuflexión sea hecha junto con la invocación de Cristo por parte del intelecto, para que, postrándote al Señor con alma y cuerpo, puedas sosegar al Dios de las almas y de los cuerpos. Y si ofrecieras también un trabajo manual tranquilo, junto con la oración de la mente, para alejar el sueño o la negligencia, también eso te ejercitaría en el combate ascético, ya que todas las actividades manifiestas, cumplidas con la oración, elevan el intelecto, expulsan la asidia, renuevan el alma y vuelven el intelecto más agudo y más ardiente por dedicarse a la actividad de la mente. A la señal, sal de la celda llevando los ojos del cuerpo a la tierra y elevando la mente con el recuerdo de Dios. Una vez que hayas entrado en la iglesia, toma tu lugar en el coro. No converses vanamente con el monje a tu lado, ni divagues con el intelecto, sino que dirígete con la lengua solo a la salmodia y mantén la mente en la oración. Luego de la despedida, vete a casa e inicia la regla que se te haya fijado. Cuando estés en la mesa, no dirijas tu vista a las porciones de alimento de tus hermanos y no dividas tu alma con suposiciones que no sean buenas. Mira, en cambio, y toma aquello que tienes delante. Dale a tu boca la comida, al oído la audición de lo que se esté leyendo, y al alma dale la oración, para que, nutrido en el cuerpo y en el espíritu, puedas celebrar perfectamente con himnos a aquel que sacia de bienes tu deseo. De pie allí en tu celda, con seriedad y silencio, como una abeja laboriosa, dedícate diligente a la obra de la virtud. Cuando hagas un servicio con tus hermanos, que las manos trabajen, los labios callen y el intelecto se acuerde de Dios. Pero si alguno se manifiesta inclinado a conversar para cortar con el desorden, levántate y haz una metanía. Aleja los pensamientos y no les consientas penetrar en el corazón y hacerte perder el tiempo, porque la demora en los pensamientos pasionales da vida a las pasiones que matan
el intelecto. Cuando ellos te ataquen, ni bien notes su presencia, apresúrate a eliminarlos con la flecha de la oración. Pero si permanecen en tu mente y te confunden, ya sea que se retiran o que buscan invadir, sabe que se hacen fuertes en una voluntad que ya está predispuesta. Por eso, teniendo algún derecho sobre un alma, a causa de su derrota, seguida a la elección precedente, la turban y la importunan. Por lo tanto, es necesario condenarlos al vituperio mediante la confesión, para que los malos pensamientos abandonen y se triunfe sobre ellos. Y así como al resplandecer la luz, la oscuridad se retira, así también los pensamientos pasionales, también llamados oscuridad, desaparecen ante la luz de la confesión. De hecho, la vanagloria y el desenfreno, que son los lugares de tales pensamientos, han sido abatidos por la vergüenza de la confesión y por las penitencias conformes con la regla. Por eso, si encuentras también tu mente poseída por las pasiones, libérala mediante la oración continua y llena de compunción, y huirán vergonzosamente. En realidad, cuando el que lucha busca cortar con la oración los pensamientos que lo turban, los corta solo por un breve tiempo y detiene su crecimiento como quien lucha y rivaliza, pero no se libera del todo, porque ama las causas de los pensamientos que lo importunan, el consuelo de la carne y la ambición mundana, por los cuales no da ni siquiera el primer paso hacia la confesión. Por eso tampoco tiene paz, porque retiene lo que es por derecho de los enemigos. ¿Quién retiene objetos ajenos y no es interpelado por sus dueños? ¿Y quién, siendo interpelado y no restituyendo lo que retiene injustamente, se libera de sus adversarios? Mas, cuando el que combate, hecho poderoso por el recuerdo de Dios, desprecie verdaderamente la carne y confiese sus pensamientos sin vergüenza, logrará que sus enemigos se retiren, y entonces su mente, encontrándose libre, poseerá la oración continua y la meditación ininterrumpida de las cosas divinas. Detén completamente toda sospecha contra alguien que se mueva en tu corazón, porque es algo que destroza la caridad y la paz. Acoge generosamente toda desgracia que sobrevenga desde fuera, puesto que esa actitud te proveerá de una paciencia saludable, que es la paciencia que te construye un lugar en el cielo y te permitirá descansar en él. De este modo, cumpliendo tus obligaciones de cada día, vivirás en la vida presente con buen ánimo, alegrándote con esperanza, y en tu éxodo pasarás de las realidades de aquí abajo con segura confidencia y llegarás al lugar de reposo que el Señor te ha preparado, otorgándote la merced de las fatigas de aquí, para reinar luego con Él, a quien conviene toda gloria, honor, adoración, junto al Eterno Padre y al Santísimo, bueno y vivificante Espíritu suyo,
ahora y siempre, por los siglos de los siglos. El intelecto, huyendo de las cosas exteriores y recogiéndose en las interiores, se retira sobre sí mismo. Se une a la palabra íntima que posee naturalmente en su mente y mediante la palabra que le es unida esencialmente, se une a la oración. Mediante la oración, luego, se eleva hacia el conocimiento de Dios con toda la potencia y la disposición amorosa. Entonces, se va de allí la concupiscencia de la carne y toda percepción voluptuosa queda inactiva. Las bellezas de la tierra parecerán no ser placenteras, puesto que el alma, que se ha puesto detrás de su espalda todo lo que es del cuerpo y lo vigila, está ella misma tras la belleza de Cristo, siguiéndolo con las obras de la modestia y de la caridad del pensamiento. Y Salmodia, con sus brocados es llevada ante el rey, vírgenes tras ellas, compañeras suyas, donde él son introducidas, representándose a Cristo, contemplándolo y diciendo: contemplaba al Señor delante de mí siempre, porque está a mi derecha. Ella adhiere al Señor con la caridad y grita: Señor, delante de ti todo mi deseo, y siempre con la mirada en Cristo, eleva la voz y dice: mis ojos siempre en el Señor. Habla a Cristo en la oración pura, otorgándole dulzura a su voz, y se alegra diciendo: que mi hablar sea dulce para Él, y yo me alegraré en el Señor. Y Dios, acogiendo el diálogo de la oración como quien es amado, llamado e invocado en ayuda, da al alma que suplica una alegría indecible. Ella se acuerda de Dios en el diálogo de la oración, y el Señor le da alegría. Está dicho, ciertamente: recordé al Señor y me alegré. Si huyes de la concupiscencia de las cosas terrestres, con una oración continua y sincera, y, a diferencia de lo que sucede en el sueño, tu reposo está fuera de todo otro pensamiento que no sea Dios, fijándose interiormente en su solo recuerdo, será reedificada en ti, como otra ayuda, la caridad de Dios. Puesto que el grito que llega de una oración hecha con disposición verdadera genera la caridad de Dios, y la caridad divina despierta al intelecto para manifestarle las cosas escondidas. Entonces, el intelecto unido a la caridad fructifica la sabiduría y mediante ella anuncia las realidades indecibles. En efecto, el Dios Verbo, llamado por su nombre en el grito de la oración, hecha con verdadera disposición, toma la intelección del intelecto como costilla, le otorga el conocimiento, y llenando el lugar de ella con la buena disposición, otorga también la virtud, forma la caridad luminosa y la conduce al intelecto estático y atormentado en el reposo de toda concupiscencia terrestre.
La caridad es encontrada como otra ayuda por el intelecto que ha cesado todo ataque irracional contra las cosas sensibles. Por eso, ella también despierta al intelecto, que es puro, a las palabras de la sabiduría. Entonces, junto a ella, el intelecto, mirándola y probando su dulzura, hace conocer a los demás, con el fluir de las palabras, las disposiciones escondidas de las virtudes y las energías invisibles del conocimiento. Huye de todas las cosas sensibles. Abandona la ley de la carne y la ley espiritual se inscribirá en tu mente, ya que, como aquel que camina en el espíritu no satisface la concupiscencia de la carne, según el apóstol, así también quien huye de los sentidos y de las cosas sensibles, esto es, de la carne y del mundo, llega a caminar en el espíritu y a pensar en las cosas del espíritu. Aprende esto de las cosas que Dios había preparado para Adán antes de su desobediencia. A quien combate por la custodia de los mandamientos, persevera en el paraíso de la oración y se sienta junto a Dios con el continuo recuerdo de Él, Dios lo hace huir de las acciones voluptuosas de la carne, de todos los movimientos sensibles, de todos los hábitos mentales, y dejándolo muerto para las pasiones y el pecado, lo hace partícipe de la vida divina. Como, de hecho, aquel que duerme parece muerto pero está vivo, muerto en cuanto a la energía del cuerpo, vivo en cuanto a la sinergia del alma, así también quien permanece en el espíritu está muerto para la carne y el mundo, pero vive en el sentir del espíritu. Si conoces lo que salmodias, recibes un agregado de conocimiento. Por el conocimiento adquieres inteligencia. De la inteligencia florece la práctica de lo que se ha conocido. La práctica produce el fruto de la ciencia habitual. La ciencia experimentada otorga la verdadera contemplación. De esta nace la sabiduría, que, mediante las palabras luminosas de la gracia, colma el cielo de la mente y explica a los de fuera las cosas. Primero, el intelecto busca y encuentra. Luego, se une a lo que ha encontrado. La búsqueda la hace con la razón, la unión con el amor. La búsqueda hecha con la razón tiene por miras a la verdad, y la unión hecha con el amor tiene por miras el bien. Quien sobrepasa la naturaleza vertiginosa de la realidad presente y desatiende la concupiscencia de las realidades pasajeras, no mira a las cosas de aquí abajo, no desea las bellezas de la tierra, pero le son abiertas las contemplaciones de lo alto, ve las bellezas de los cielos y considera la beatitud de los seres puros, ya que, como a quien admira las cosas materiales de la tierra y se inclina hacia los placeres de la carne, los cielos permanecen cerrados, puesto que él tiene los ojos espirituales oscurecidos. Así, quien desprecia las realidades inferiores y se retrae de ellas,
tiene el intelecto elevado, ve la gloria de los seres eternos y considera el esplendor reservado a los santos. Este recibe sobre sí el amor de Dios que desciende desde lo alto y se vuelve un templo del Espíritu Santo. Desea los deseos divinos. Es movido por el Espíritu de Dios. Es hecho digno de la adopción como hijo. Dios se complace de él y a él le gusta Dios. Cuantos son movidos por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Mientras puedas respirar, no dejes la oración a causa de la enfermedad, ni siquiera un solo día. Escuchando al que dice, cuando son débiles, entonces son fuertes. Porque haciendo así, recibirás mayor utilidad, y ella te hará levantar pronto con la sinergia de la gracia. Porque donde hay invocación del Espíritu, no permanecen ni la enfermedad ni la asidia.